La lluvia caía como un velo sucio sobre el asfalto del barrio, ocultando los sonidos del miedo bajo el eco de los neumáticos. Malik miraba desde su ventana, con el corazón enredado entre la curiosidad y el temblor. Una patrulla se detuvo frente a la tienda de la esquina, y de su interior descendió una mujer con el rostro tenso, su respiración pesada, su mano apoyada en el vientre que la vida aún no había revelado al mundo. El silencio se rompió con un grito, luego un disparo, y el tiempo pareció partirse en dos. Malik corrió sin pensar, sin saber que en ese impulso ciego estaba escribiendo el destino de todos los suyos. Nadie lo llamó héroe en ese instante, solo un niño empapado en el miedo, con la inocencia sosteniendo el peso de una decisión que ningún adulto habría tomado. La ciudad amaneció con su nombre en las noticias, pero en su casa nadie sonreía. La televisión mostraba la grabación de una cámara de seguridad. Un niño corriendo hacia una oficial, una sombra, un disparo. Los reporteros lo llamaban milagro. Malik apenas entendía lo que decían. Solo recordaba el olor a pólvora y la voz de su madre al gritar su nombre entre el ruido de la lluvia. Afuera, los vecinos lo miraban con una mezcla de orgullo y sospecha. Su padre no hablaba. En la mirada de Eddie había algo que Malik no había visto antes. Miedo. No por el peligro pasado, sino por el que ahora se acercaba con el eco de cada sirena. La oficial Laura despertó en el hospital con el eco de un nombre que no recordaba haber oído antes. Preguntó por el niño, por su estado, por su familia. Nadie le dio respuestas claras. Solo elogios vacíos de protocolo. Sintió un movimiento dentro de su vientre, leve, pero insistente, como si la vida misma le recordara que algo no había terminado aquella noche. Miró por la ventana del hospital. La ciudad se movía indiferente, pero en su interior, el silencio se volvió sospecha. Sabía que algo en esa historia no encajaba, y su instinto policial, agitado por la gratitud, empezó a despertar. Las cámaras no mostraban todo. En los segundos que el video cortaba, alguien más estaba allí. Malik lo sabía porque había sentido una mirada desde el callejón. No se atrevió a decirlo, ni siquiera a su madre. Esa noche, mientras todos dormían, volvió a la ventana. La lluvia había cesado, pero en la esquina, bajo el poste sin luz, una silueta permanecía inmóvil. La sombra no era la de un policía ni de un curioso. Era la de alguien que conocía su nombre. El día siguiente trajo un aire distinto. La policía tocó la puerta temprano, pidiendo declaraciones, sonriendo demasiado para ocultar la prisa en sus ojos. Grace respondió con educación. Eddie con desconfianza. Laura no fue esa vez, pero su ausencia se sintió. Malik observó a los agentes y notó que uno de ellos evitaba mirarlo. En su radio, escuchó el mismo código que había oído la noche del tiroteo. Fue entonces cuando entendió que la historia aún no había terminado, que tal vez lo que había hecho no era el final del peligro, sino la puerta que acababa de abrirlo. Las horas después del rescate se mezclaron con un silencio extraño. El vecindario, acostumbrado a los rumores breves, ahora murmuraba el nombre de Malik con respeto y temor. En la escuela, los maestros lo miraban distinto. Algunos lo felicitaban, otros lo observaban como si su presencia trajera algo peligroso. Malik no entendía por qué su padre lo recogía antes de tiempo, ni por qué su madre apagaba las luces del pasillo antes de dormir. Pero cada noche, al cerrar los ojos, veía el destello del disparo reflejado en la lluvia y escuchaba una voz desconocida
susurrar su nombre desde la oscuridad. Esa noche, Eddie no pudo dormir. Fumaba en silencio junto a la ventana, el humo mezclándose con el murmullo distante de los autos. Recordaba rostros que había querido olvidar, compañeros, uniformes, promesas que nunca se cumplieron. Cuando el teléfono sonó, no fue sorpresa. Nadie hablaba al otro lado, pero el sonido del silencio bastó para recordarle que su pasado no había quedado atrás. Malik lo miró desde el pasillo, sin entender por qué el miedo de su padre era más profundo que cualquier bala. Laura volvió al servicio antes de lo que debía. Sus superiores le pidieron descansar, pero ella no podía ignorar la voz interna que le exigía respuestas. Revisó el informe del tiroteo y notó incoherencias. Horarios alterados, nombres omitidos, declaraciones que no coincidían. En un rincón del papel, la firma de un oficial le hizo temblar el pulso. Había visto ese nombre antes, en un archivo olvidado de su antiguo distrito, en un caso que nunca debió cerrar. Algo dentro de ella le decía que el niño no era el único que había salvado una vida esa noche. En casa, Malik empezó a notar cosas que antes no estaban allí. Un auto negro estacionado por horas frente al edificio. Un extraño que pasaba 2 veces al día fingiendo mirar su teléfono. Le contó a su madre, pero ella le pidió no hablar más del tema. Son cosas de adultos, dijo, intentando ocultar la preocupación. Malik no insistió, pero cada noche dibujaba al mismo hombre sin rostro, con los ojos vacíos como el cielo antes de la tormenta. En el silencio de su habitación, algo se movía entre los pliegues del miedo. La oficial Pérez se presentó sin aviso en el edificio de los Johnson. No llevaba uniforme, solo una chaqueta larga y un sobre bajo el brazo. Tocó la puerta con suavidad, pero nadie respondió. Esperó unos minutos y, al marcharse, notó algo. Una cámara de seguridad recién instalada frente al pasillo, apuntando directamente a la puerta del apartamento. Dentro del sobre llevaba un informe alterado, con una fotografía en blanco y negro. En ella aparecía Eddie, muchos años atrás, con el mismo hombre que ahora observaba desde el auto negro. Laura pasó la noche entera revisando documentos que no deberían existir. Cada hoja olía a polvo y traición. Descubrió un expediente sellado, con nombres que creía enterrados en el pasado. Entre ellos, uno la paralizó, el de Eddie Johnson. De pronto entendió que el niño que la había salvado no era un extraño en su historia. Había un hilo que los unía, tejido por decisiones tomadas mucho antes de aquel disparo bajo la lluvia. La luz del amanecer la encontró aún sentada, rodeada de papeles que respiraban verdades prohibidas, mientras su respiración marcaba el inicio de algo que no podría detener. En otro punto de la ciudad, Eddie también buscaba respuestas. Había seguido al auto negro durante la noche, movido por un instinto antiguo de supervivencia. Lo perdió cerca del río, donde los almacenes abandonados eran refugio de secretos. Allí, entre el eco del metal y el olor a gasolina, reconoció un grafiti con un símbolo que juró no volver a ver. Era el mismo emblema que marcó el final de su carrera militar y el inicio de su silencio. Punto. Supo entonces que lo que se movía tras las sombras no era solo venganza. Era la vuelta de una deuda que nunca se había cobrado. Malik comenzó a tener sueños extraños. En ellos, el hombre sin rostro le hablaba con una voz metálica que sonaba como un eco bajo el agua. Despertaba sudando, con el dibujo manchado de lágrimas. Grace lo encontró una madrugada y quiso abrazarlo, pero él solo preguntó por qué su padre había dejado de usar su uniforme del ejército.
La pregunta la atravesó como una bala. Supo que ya no podía seguir ocultando la verdad, pero las palabras se ahogaron antes de salir. Afuera, el mismo auto negro seguía ahí, esperando. Laura fue a ver a su antiguo mentor, el detective Collins. Llevaba en la mano la carpeta con los archivos que no debía tener. Él la escuchó en silencio, pero su mirada se endureció cuando escuchó el nombre de Eddie. «Hay cosas que es mejor dejar enterradas», dijo con la voz baja. Sin embargo, su gesto la traicionó. Estaba asustado. Laura comprendió que la podredumbre no estaba fuera del cuerpo policial, sino dentro, respirando en los pasillos donde juraron proteger la verdad. Esa noche, Laura regresó a casa, pero no entró. Desde el auto, observó el edificio de los Johnson. Las luces estaban apagadas, salvo una tenue en la ventana del niño. Sacó de su bolso una fotografía vieja. Eddie, mucho más joven, sonriendo junto a dos hombres. Uno de ellos, el esposo de su mentora, muerto en un operativo que nadie quiso reabrir. Lo comprendió todo de golpe. Aquel niño había salvado a la única persona que podía limpiar el nombre de su padre. La vida había trazado un círculo perfecto, y en su centro la verdad comenzaba a respirar. Las pesadillas de Malik se hicieron más precisas. Ya no veía un rostro vacío, sino una figura que lo llamaba por su nombre, con una voz que mezclaba amenaza y súplica. Grace trató de protegerlo, pero no podía evitar mirar por la ventana cada noche, temiendo encontrar a alguien observando desde la calle. Eddie se volvía más distante, encerrado en su propio pasado. Laura, decidida a entender la conexión entre ellos, empezó a seguir los rastros del caso oculto. No lo sabía aún, pero cada paso suyo era observado. Cada archivo que abría dejaba una huella que alguien más estaba siguiendo muy de cerca. Laura decidió enfrentarse al miedo. Visitó el depósito policial donde guardaban las grabaciones del operativo de hace años. El guardia dudó, pero su placa bastó para abrir la puerta. En la cinta encontró lo que temía: un operativo fallido, un tiroteo y un hombre escapando entre el humo, Eddie Johnson. El archivo se cortaba justo cuando debía mostrar quién disparó primero. Por un segundo, la imagen se congeló en el rostro de otro agente, Collins. La verdad se asomaba entre los fotogramas, pero lo que seguía en la grabación era algo más peligroso que el silencio. Malik dejó de ir a la escuela. Decía que no podía concentrarse, que escuchaba cosas desde la ventana. Una tarde, mientras su madre trabajaba, un sobre apareció bajo la puerta. Dentro había una foto de su padre vestido de militar, y detrás, una frase escrita a mano: «Todo vuelve, incluso las promesas rotas». Malik esperó a su padre, pero fue Laura quien llegó primero, con los ojos cansados y una verdad que pesaba más que las armas. Le pidió hablar con Eddie, pero él ya no estaba. Había salido hace horas, siguiendo el mismo auto negro. Eddie había seguido el rastro hasta el mismo almacén del río. Allí encontró el auto negro, vacío. En el interior, carpetas, armas y fotografías de su familia tomadas desde lejos. Reconoció el símbolo de la serpiente grabado en una caja de munición. Entonces escuchó pasos. Marcus apareció detrás de una columna, sonriendo como quien espera un reencuentro. «Te dije que no podías desaparecer para siempre», murmuró. Eddie levantó las manos, pero su mirada ya no era la del miedo, sino la del hombre que sabe que la verdad se paga con sangre. Laura llegó minutos después, guiada por un presentimiento que la quemaba por dentro. Escuchó los gritos desde el interior y corrió sin pensar, el eco de sus pasos mezclándose con el llanto lejano de las sirenas. Dentro todo era caos, cajas volcadas, disparos,
Silencio. Encontró a Eddie herido y a Marcus huyendo hacia el muelle. En sus ojos había algo más que dolor, una súplica muda, una promesa que debía cumplirse. Cuida de él, cuida de mi hijo. Alcanzó a decir antes de perder la conciencia. En ese instante, Laura comprendió que no se trataba solo de salvar una vida, sino de redimir todas las que se habían perdido. La noche cayó sobre el muelle como un telón pesado. Laura esperaba apoyo, pero solo llegaron ecos de sirenas lejanas. Eddie fue llevado al hospital, inconsciente. Malik, en casa con su madre, no dejaba de mirar la ventana, seguro de que su padre volvería. Laura sabía que Marcus no actuaba solo. En el expediente que había rescatado del almacén había nombres de oficiales activos, rostros que saludaban cada mañana en la comisaría. Alguien dentro del sistema protegía esa red. Mientras el río arrastraba el reflejo de las luces policiales, comprendió que la verdad era una corriente mucho más peligrosa que la sangre. Marcus no desapareció. Al contrario, empezó a moverse con más fuerza, amenazando testigos, borrando rastros. Desde su cama de hospital, Eddie despertó solo unos segundos, lo justo para decirle a Laura un nombre: Collins. Ella lo negó al principio, pero el miedo en sus ojos fue suficiente para confirmar la traición. Decidió actuar por su cuenta. Esa misma noche fue al despacho del detective con una grabadora oculta en el bolsillo y la determinación de quien ya no busca justicia, sino verdad. En la oscuridad del pasillo, el sonido de sus propios pasos la hizo dudar si realmente seguía siendo policía o solo una sobreviviente más. Collins la recibió con una calma inquietante. Dijo que sabía lo que ella había encontrado, que todo formaba parte de un trato que mantenía el equilibrio entre el orden y el caos. A veces, para salvar a muchos, hay que sacrificar a unos pocos. Laura lo grabó todo. Cuando intentó irse, él la detuvo, pero su voz ya había cambiado. Hablaba con el cansancio de quien lleva años mintiendo. No fue Eddie quien traicionó. Fue el sistema. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, como una confesión que ambos sabían que nadie más escucharía. Afuera, un trueno anunció que el mundo estaba a punto de romperse. Mientras tanto, Malik y Grace intentaban huir del vecindario. Un amigo de Eddie les consiguió un auto viejo y unas pocas direcciones seguras. Pero cuando bajaron al estacionamiento, los esperaba el mismo vehículo negro. De él bajaron dos hombres que no hablaron. Grace abrazó a Malik y corrió. Se escuchó un disparo, luego otro. Laura, al salir de la estación, oyó el aviso por radio. Disturbio en la calle 8, posible secuestro. Sintió el corazón detenerse. No necesitó preguntar quiénes eran. Su instinto la llevó directo hacia el sonido de la tragedia que aún podía evitar. Laura llegó segundos antes del desastre. Su patrulla chirrió al frenar y salió corriendo sin pensar. Un disparo cruzó el aire, rozó el parabrisas y explotó en silencio dentro de su pecho. El tiempo se detuvo. Vio a Grace caer, a Malik correr hacia ella, igual que aquella primera noche. Disparó una sola vez. Marcus cayó. La escena se llenó de luces, gritos y lágrimas. Malik abrazó a Laura, temblando, repitiendo el mismo gesto que había iniciado todo. Y ella entendió. El niño no la había salvado por casualidad. El destino
Los había elegido para romper una cadena de violencia que ya había durado demasiado. El hospital olía a desinfectante y esperanza rota. Laura, con la mano vendada, caminó por los pasillos mientras las luces blancas parecían flotar sobre un silencio lleno de preguntas. Malik dormía en una camilla cercana, aferrado al dibujo que nunca soltó. Grace, débil pero consciente, intentaba asimilar lo ocurrido. Eddie seguía en cuidados intensivos. Un detective nuevo tomó el caso. Pero sus preguntas eran las mismas de siempre. ¿Por qué estaban allí? ¿Quién disparó primero? Laura sabía que las respuestas estaban en un archivo que el departamento jamás permitiría revelar. Lo había visto, lo había vivido, y esa verdad tenía un precio que estaba dispuesta a pagar. Eddie despertó al fin, entre cables y respiraciones mecánicas. Cuando vio a Laura, su voz apenas era un hilo. Le contó la verdad. Años atrás, él había sido parte de un operativo encubierto que terminó en tragedia. Un grupo de oficiales vendía armas a las mismas pandillas que juraban combatir. Cuando intentó denunciarlo, lo silenciaron y Collins falsificó los reportes. Desde entonces, Marcus lo había vigilado, esperando el momento para eliminarlo. Malik, sin saberlo, había interrumpido un crimen planeado para esa misma noche. En su inocencia, había desatado una cadena que terminó revelando todo. Laura presentó el archivo al fiscal, pero la reacción no fue la que esperaba. Le pidieron silencio, le ofrecieron una transferencia, una vida tranquila lejos del caso. Supo entonces que la corrupción no era una grieta, era la estructura misma. Esa noche, guardó una copia de todo en un sobre sellado y lo dejó en una caja de seguridad a nombre de Malik Johnson. Por si algo me pasa, escribió. Miró su reflejo en el espejo del baño del hospital y apenas reconoció su propio rostro. No era una heroína ni una víctima. Era una mujer a punto de destruir el muro que otros habían construido con mentiras. Los medios nunca contaron toda la historia. Hablaron del niño que salvó a una policía embarazada, de la valentía, del milagro. Nadie mencionó los nombres de los caídos, ni los archivos ocultos. Laura fue suspendida. Eddie fue trasladado bajo protección. Grace volvió a trabajar, aunque con miedo. Malik, en cambio, parecía más sereno. Había comprendido que su gesto no había sido un accidente, sino una decisión nacida del instinto más puro: proteger. En su inocencia, había hecho lo que los adultos olvidaron: actuar sin cálculo, solo con el corazón. Días después, Laura recibió un sobre sin remitente. Dentro, una fotografía, ella con Malik en el hospital, tomada desde fuera de la ventana. Detrás, un mensaje escrito con tinta corrida: la historia no termina aquí. Supo que aún quedaban hilos sueltos, hombres que no permitirían que la verdad respirara demasiado tiempo. Pero al mirar al niño reír en la distancia, comprendió que ya había ganado la parte más importante. Había roto el ciclo del miedo. A veces, salvar una vida es el primer paso para rescatar a toda una familia de su propio pasado. Pasaron los meses y la ciudad volvió a su ritmo habitual. Pero para los Johnson, nada fue igual. Malik hablaba poco, aunque su mirada había cambiado. Ya no buscaba respuestas, sino calma. Grace había dejado el hospital y trabajaba en una clínica rural. Eddie, aún en recuperación, aprendía a vivir sin el peso del miedo. Laura, apartada de la policía, esperaba el nacimiento de su hijo con la misma incertidumbre que un soldado antes de la batalla. Sin embargo, todos sabían que algo invisible los unía, una deuda sagrada
entre quienes se habían salvado mutuamente del olvido. Laura dio a luz una noche tranquila, sin sirenas ni disparos. El hospital era otro, lejos del ruido de la ciudad. Cuando escuchó el primer llanto, pensó en Malik, corriendo bajo la lluvia aquella noche. Lo llamó igual, Malik, no por superstición, sino porque ese nombre representaba la pureza que había devuelto sentido a su vida. En su mirada de madre había una promesa silenciosa: enseñar a su hijo que la valentía no nace del poder, sino de la empatía. Afuera, la lluvia empezó a caer con la misma cadencia que aquella primera vez, como si el cielo quisiera cerrar el círculo. Eddie fue testigo de la noticia por televisión. La imagen de Laura con su hijo recién nacido lo hizo sonreír por primera vez en mucho tiempo. Comprendió que la redención no siempre llega con justicia, sino con segundas oportunidades. Tomó la vieja caja donde guardaba sus medallas y la abrió frente a Malik. No todo lo que hice fue correcto, dijo, pero todo lo que hago ahora, lo hago por ti. Malik lo escuchó en silencio, y en su gesto hubo comprensión, no juicio. Por primera vez, el peso del pasado se volvió liviano. Un año después, Laura volvió al vecindario. Encontró la esquina donde todo comenzó, ahora sin patrullas ni miedo. Malik jugaba en la acera con otros niños, su risa libre, su sombra alargada por el atardecer. Laura lo observó sin acercarse, sabiendo que el destino ya había hecho su parte. A veces pensó, los héroes no llevan uniforme. Caminó de regreso con su hijo dormido en brazos, mientras el viento agitaba las hojas y el eco lejano de aquella noche se desvanecía en la memoria. El amanecer encontró a Malik despierto, mirando el horizonte desde su ventana. La ciudad parecía distinta, más clara, como si hubiera aprendido a respirar después de la tormenta. En el reflejo del cristal vio el rostro de Laura, de su padre, de su madre, los rostros de quienes habían sobrevivido para enseñar que incluso la oscuridad tiene límites. Sonrió. Ya no era el niño del miedo, sino el de la esperanza. Afuera, el sol ascendía lento, borrando las sombras. Y la voz del narrador cerró la historia con un susurro. A veces, salvar una vida no es el final, es apenas el comienzo de la verdad.